tenemos el resumen de acupuntura. Vamos a tener como respuesta al dolor, va a haber de la punción, va a haber una activación y una sensibilización de los receptores periféricos, así es como nos encontramos el tejido. Eso va a haber una transmisión de las vías aferentes primarias, la modulación de la integración de la respuesta en el asta dorsal de la médula. Va a haber una transmisión por la vía ascendente, la integración se va a hacer en los centros superiores y va a haber un control por las vías descendentes. Entonces tenemos que la acupuntura en el dolor y los nociceptores, pues vamos a activar las fibras tipo 1, tipo 3 y tipo 4, que serían las 2, las A beta, las 3, las A delta y las 4, las C amielínicas. Esto va a tener como consecuencia una baja las concentraciones halógenas, donde hay está la lesión tisular, y esto al hacer el estímulo va a bajar la sustancia halógena, y esto va a producir cambios. Estos cambios van a ser en la circulación, en la temperatura, y también van a haber cambios químicos con la acupuntura. ¿Cómo funcionaría a nivel medular y de las vías ascendentes 1 y 2 del dolor? Hay una acupunción, hay una respuesta en la médula, hay una sinapsis primaria en el asta posterior. Se va a discriminar el estímulo si conduce o no conduce. Si conduce, hay una neurona gate control, que es una respuesta refleja al dolor. Hay una activación, pero ahora en el asta anterior, y hay una segunda sinapsis donde se produce una respuesta refleja, que puede ser patológica o puede ser normal. Tenemos que la zona del asta dorsal va a ir por 3 vías el dolor. Puede ir por el tracto espinotalámico, el tracto espinorreticular y el tracto mesencefálico. Las vías, acá estaría el tracto espinotalámico, el espinorreticular y el mesencefálico. Por el espinotalámico vamos a encontrar el dolor agudo y la temperatura. En el espinorreticular vamos a tener el componente afectivo del dolor, y esto va a ir hacia la formación reticular del bulbo raquídeo. Y tenemos que en el tracto mesencefálico vamos a tener el dolor crónico, donde da una colateral a la sustancia gris periacuductual. Esto va a ir hacia el tálamo, el sistema límbico y la zona prefrontal. En los centros superiores y las vías descendentes del dolor vamos a tener un grupo posterior a los núcleos del RAFE, y la más importante es la formación reticular vulvar ventromedial. De las vías descendentes vamos a tener la sustancia gris periacuductual, la formación reticular, el núcleo magno del RAFE, la formación vulvar ventromedial, que es una estación de relevo hasta el astas posteriores y el mesencéfalo. Y tenemos el segmento pontino dorsal lateral. Si sabemos que los principales neurotransmisores para neuromodular al dolor van a ser la serotonina y la noradrenalina. Vamos a tener opioides endógenos que se producen cuando hay una percepción y modulación del dolor, que serían las encefalinas, endorfinas y dinerfinas. Tenemos péptidos opioides, que esto los tengo que revisar el nombre: la calicistenina, la colicistenina, la somatostatina y la urotensina. Y los neuromoduladores serían la acetilcolina, las catecolaminas como la noradrenalina. Tenemos el sistema GABA, que habíamos dicho que es para inhibir y para modular, y tenemos los excitatorios, que sería el glutamato y el aspartato. Ahora vamos a revisar las bases de la medicina china. Esto no es para ser experto de la medicina china, pero sí es para que nosotros tengamos una idea. Hay movimientos que se producen en la medicina china a los que pertenecen. Acá son 5 movimientos, y acá va teniendo un color. Tenemos el movimiento en madera, donde el órgano es el hígado, la víscera es la vesícula biliar, el sentido es la vista, el color es verde, el sabor el ácido, y la estación la primavera, las emociones la imaginación y la cólera, y esto va a nutrir a los músculos, a los tendones y a las uñas. Y el factor de clima es el viento. Tenemos el movimiento fuego, que el órgano es el corazón,
la víscera el intestino delgado, el sentido del tacto, el color del rojo, el sabor amargo, la estación verano, la palabra alegría y los vasos sanguíneos y la tez. Va a nutrir la tez. Y el factor clima es el calor. Estaba así, palabra alegría. Tenemos el movimiento tierra. El movimiento tierra corresponde al órgano vasopáncreas. La víscera es el estómago. El sentido del gusto, el color el amarillo, el sabor dulce, la estación canícula, las emociones reflexión y la obsesión. Y va a nutrir el tejido conjuntivo, los labios, y el factor de clima que le afecta es la humedad. Tenemos el movimiento mental, que es el órgano pulmón, la víscera y el intestino grueso, el sentido del olfato, el color el blanco, el sabor picante, la estación otoño, las emociones, el alma y la tristeza, nutre a la piel y el vello, y el factor de clima es la sequedad. Por último, el movimiento agua, donde el riñón es el órgano, la vejiga y la víscera, el sentido del oído, el color en negro, el sabor salado, la estación invierno, las emociones, la voluntad y el miedo, y nutre a los huesos y al cabello, y el factor de clima es el frío. Acá no salen los órganos como el maestro corazón y el Ranmai o vasoconcepción, el Sanyao, ni el vaso gobernador, así que hice un resumen de cada uno. El maestro corazón va a regir la zona precordial del pecho, las palmas de las manos y la cara interna de los antebrazos hasta la axila. El Ranmai o vasoconcepción es un reservorio de energía, una acción reguladora de la energía, las vías digestivas, respiratorias y genitourinarias. Sanyao es la cara externa del ojo, el oído, la región periconductal, los codos y el hombro. Y Dumai Dumai o vaso gobernador es el reservorio general de energía física, psíquica, otorrinolaringóloga, da la rigidez vertebral y la pesadez en la cabeza. Tenemos lo básico acá, que sería el ciclo Co. El ciclo Co hace símil de lo que es el sistema simpático-parasimpático, donde tenemos los 5 elementos, y cuando se excede, cada elemento es controlado por un elemento y controla a otro elemento. Esto sería como el sistema simpático-parasimpático. El que controla se llama condominio, y por el que es controlado sería el contradominio. Cuando hay un exceso de control se llama ciclo Techen, porque se vuelve fisiopatológico, y cuando hay una inversión del control se produce a lo que se llama el contradominio. Pero veamos lo fisiológico. Lo fisiológico es que la madera va a controlar a la tierra. El metal va a controlar a la madera. Que el fuego va a controlar el metal. El agua va a controlar el fuego. Y la tierra va a controlar al agua. Entonces, por ejemplo, el Techen, que sería un exceso de dominio, sería, por ejemplo, un hígado que va a producir un bloqueo de vaso. Por lo que veíamos acá de que cada elemento tiene un órgano. Y también un contradominio sería que se exacerba el elemento que es controlado deficitariamente. Por ejemplo, el hígado agota el agua, trayendo problemas al pulmón. Como veíamos acá, el hígado va a pertenecer al movimiento madera y el pulmón va a pertenecer al movimiento metal. Y madera y el metal controla la madera, pero si está invertida la posición, la madera es controlada por el metal, porque lo agota. Y así es como esto va teniendo sentido.
Ahora tenemos el ciclo del Chen, se conoce como el ciclo de la generación. Se hace una similitud con el sistema simpático de la medicina occidental y es el sistema que va a producir cosas, a producir energía, entonces va a formar ATP, donde cada elemento es madre de otro elemento y tiene un hijo. La madera va a ser madre del fuego, el fuego de la tierra del metal y el metal del agua. Cuando la madre o el hijo se exacerba, entonces esto se va a volver patológico, porque lo que es propio de la medicina china es el equilibrio. Y los ciclos patológicos del Chen sería uno, el musi, cuando la madre agota al hijo. Por ejemplo, mucha actividad muscular o mucho estrés van a agotar el fuego y eso agotaría al hígado. El simu sería cuando el hijo agota a la madre por exceso. Exceso de madera va a consumir, por ejemplo, un exceso de madera va a consumir toda el agua. Ahora sabemos de la medicina china que se manejan horarios. Entonces, por ejemplo, a las 6 de la mañana se para la secreción de melatonina, a las 7:30 se empieza a movilizar el intestino, a las 9 se empieza la secreción de testosterona, de las 10 a 12 es el estado de máxima alerta, la máxima coordinación a las 2:30, el mayor tiempo de reacciones a las 3:30, el mejor funcionamiento cardiovascular y elasticidad es a las 5 de la tarde, a las 6:30 la presión arterial es más alta, a las 7 la temperatura corporal es máxima, a las 9 se empieza la secreción de melatonina, a las 10:30 se detienen los movimientos intestinales, a las 2 de la mañana hay una máxima relajación o sueño profundo y a las 4:30 hay una mínima temperatura corporal. Para esto es un estado funcional. Entonces cada órgano tiene su horario. Partimos por decir, la mañana sería el intestino grueso, a las 8 el estómago, a las 10 el vaso, a las 12 el corazón, a las 2 el intestino delgado, a las 4 la vejiga, a las 6 el riñón, a las 8 la circulación sanguínea, a las 10 el triple calentador, la vesícula a las 12, a las 2 de la mañana el hígado y al pulmón a las 4 de la mañana, hasta las 5. Ahora vamos a tener la teoría del yin y del yang. Acá no es que compitan, sino que ambos son contrarios, pero al ser contrarios son complementarios. Y el equilibrio de ambas energías es donde está lo fisiológico. Por ejemplo, el yin, que sería la energía chue, el chue sería lo femenino, el oscuro, la noche, la tierra, la materia, el órgano, la deficiencia, el parasimpático, la osis o el desgaste. En yang sería lo masculino, lo claro, el día, el cielo, la energía, la víscera, el exceso, el simpático, itis, la inflamación. Entonces podemos tener patologías del yin yang cuando hay un desequilibrio de estas dos fuerzas. Puede ser por déficit, por vacío chu, ya sea un déficit del yin o un déficit del yang. O puede ser por un exceso de yin o yang, que se conoce patología por plenitud, donde hay un exceso de yang o un exceso de yin. Ahora, hay puntos que se llaman, vamos a hablar de los puntos de acupuntura. Hay puntos que se llaman puntos fuente, donde se absorbe la energía y va a dispersar o tonificar, y se asocia a un punto luo transversal. Porque hay luo de pasaje y luo transversal. El punto luo de pasaje es el que va a drenar la energía o va a conectar con un punto fuente, pues tiene que conectarse con un punto fuente. El punto chi es el que va a desbloquear la energía y desbloquea la hendidura. El punto chu de espalda tiene un origen metamérico de la víscera u órgano, y además tiene un origen metamérico del meridiano. Ahora tenemos los puntos chu antiguos. Tenemos el ting pozo, que dijimos que es donde entra la energía, y se encuentra en las articulaciones intermedias. Da la función de tonificación y sedación.
El yang o manantial es energía más rápida que está al alcance, también se usa para tonificar y sedar. El lu o arroyo es energía ancha y poderosa para tonificar y sedar. El ring, el qin o río es donde la energía está bloqueada, se usa para tonificar y sedar. Y el ho o mar se encuentra en las articulaciones intermedias y también se utiliza para tonificar y sedar. Tenemos los puntos mu ventrales o de alarma, donde van a servir cuando están activos para dar un diagnóstico y también un tratamiento. Van a ser sensibles a la función de cada órgano y se presentan en el cuadro agudo. Están los puntos de reunión que se basan en el Xinqi de las 8 estructuras del organismo, San, Tu, Fu, Qi de energía, Chue de sangre. Son los encargados de los tendones, los huesos, las médulas y de acción extensa. Hay de acción especial que son puntos empíricos y son para equilibrar la energía. Y están los puntos extrameridianos como los Huatuhuanqi, los que corresponden al metámero del órgano o de la entraña asociada, que tienen una correspondencia metamérica. Acá tenemos los puntos principales por meridiano: punto de tonificación, sedación, luo transversal, yuan, chu, mu, chu dorsal, mu ventral y los puntos chi. Tenemos acá un protocolo de tratamiento. Entonces tenemos que vamos a activar al punto Ting y a un punto de tonificación y yuan. Vamos a los puntos H transfixiados serían los puntos gatillo que nosotros conocemos. Si es doloroso lo vamos a puncionar, y el punto luo principal también si es doloroso. Eso va a ayudar a bajar los puntos H. Si aún es doloroso después de esto, entonces se va a poner el punto Ting más el punto Ho. Como yo elijo el meridiano, si esto es si hay más de un meridiano afectado, pero si hay solo un meridiano, busco el punto Ting de ese meridiano, el busco de tonificación, el del yuan, de nuevo el H transfixiado, el lu transversal y busco el lu acoplado. La diferencia es que si hay más de un meridiano, acá voy a ocupar el punto Ting más Ho y del resto de los meridianos, y acá vamos por meridiano. Ese sería el protocolo de tratamiento para hacer una aplicación breve de la medicina china al servicio de la medicina occidental.